Sea muy bienvenido, señor Maximiliano Montenegro. ¿Cómo estás, Maxi? Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Días interesantes para analizar, para ver, bueno, lo que va a pasar mañana y lo que viene pasando estos días, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Yo estaba planteando también un poco en línea de lo que vos planteaste, si Milei recalculaba o si había un giro de Milei o un nuevo Milei. Esto de no insultar, no llamar ratas, no ir a la colisión con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, sino que decir que va a trabajar codo a codo con el Congreso, que hoy tuvo una reacción positiva en los mercados. Milei ayer anuncia que va a haber el año que viene menos superávit fiscal del que estaba previsto en el acuerdo con el fondo y que va a aumentar partidas el año que viene en términos reales. Después vamos a discutir si efectivamente es así o no, pero es el mensaje que envía. Y la reacción de los mercados, que siempre le pedían más ajuste, más motosierra, es al revés. Al revés de lo que le pasó la semana pasada, cuando se plantó, tuvo un discurso duro, los vetos y la reacción era muy negativa. Me parece que el gobierno está en una situación delicada donde todos están viendo si tiene capacidad de recrear gobernabilidad, ¿no? Más allá del resultado de la elección, más allá de la campaña política, de los números electorales, de la encuesta, ¿no? Yo creo, coincido con vos en que, por eso le ponía la columna editorial Ver para Creer, ¿no? Hasta ahora, con los dos últimos discursos, ha enviado un mensaje de que hay un nuevo Milei o que tiene la posibilidad de recalcular o de resetearse como gobierno. Yo creo que faltan hechos concretos para ver eso. Por ejemplo, si va a apostar a ampliar la base de sustentación de su gobierno. No digo amontonando dirigentes, pero dando señales de sumar a determinados funcionarios de excelencia, de probada trayectoria, de honestidad, de abrir su cabeza, que no sean solamente los obsecuentes o verticalistas de lo que piensa Javier Milei, abrir un poco el espacio, abrir la posibilidad de que construir, como recién decía Rodrigo de Loredo, un frente parlamentario, por ejemplo, dejando afuera básicamente el kirchnerismo y el trotskismo, y después con lo demás tratar de ir buscando puntos en común, sobre todo para darle un respaldo fuerte desde el punto de vista parlamentario al presupuesto 2026, que yo creo que si somos un país más o menos serio, o queremos ser un país más o menos serio, tiene que salir este presupuesto. Claro, ¿no? Pero por supuesto para eso necesita negociar. La verdad que el ajuste de base que hizo Milei en 2024-2025 fue muy fuerte. Con lo cual las propuestas que tiene de aumento del gasto ahora en términos reales por arriba de la inflación son muy módicas en relación al ajuste que lleva, ahora vamos a mostrar con los números. Por eso va a ser necesaria la negociación. Fíjate lo que le pasó con discapacidad. El gobierno finalmente dijo que va a promulgar la ley, que no va a ir a la judicialización y a discutir, y no pasó nada. Digamos, de alguna manera descomprime o trata de descomprimir un frente de conflicto en vez de seguir escalándolo. Y te digo mañana. Ahí estabas con Rodrigo de Loredo, que es un hombre clave, digamos, mañana el radicalismo jefe del bloque. Sí, va a ser muy importante. Están muy justos los números. Parece que con la ley Garrahan están prácticamente los números para el rechazo del veto de Milei y están muy justos los números con universidades. Va a haber marcha afuera y demás. Todos van a estar viendo la reacción del gobierno, cualquiera sea el resultado. Sin lugar a dudas. Me parece que lo peor que le puede pasar al gobierno es si le rechazan el veto, escalar nuevamente el conflicto o usar la confrontación en la campaña electoral planteando que es una víctima y que están todos buscando movimientos destituyentes, incluidos los gobernadores que lo han apoyado el año pasado. No, por supuesto. Creo que parte de recomponer y reconstruir esa relación con los gobernadores no solamente tiene que tener efectividades conducentes, se diría en la vieja política, sino cosas concretas de ayuda. De hecho, ya empezó con 4 o 5 gobernadores, pero no porque sea un toma y daca, yo te doy dinero que vos necesitas, vos me das mi apoyo, sino empezar a construir una malla, yo diría, de resistencia republicana y de posible construcción de una segunda etapa de un gobierno que claramente tiene que refundarse, no solamente con gente nueva y distinta en algunos de los ministerios, sino también con acciones concretas que demuestren que comprendió cabalmente qué es lo que pasó con esa paliza que recibió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este contexto te muestro lo que dijo hoy acá en La Nación Más con María Laura Santillán, hoy Elisa Carrió. La doctora Carrió, sí. Sí, que fue muy dura con Caputo, a quien conoce muy bien de la administración Macri. Mirá lo que decía del ministro de Economía, Elisa Carrió.
Toto era el mismo Toto de hoy. Vieron que el Toto de hoy es un hombre asustado. Ya había vendido los dólares No que es teníamos. si quieren comprar dólares, compren. El Toto de hoy es el Toto de siempre. Ese que tiembla, ese que ya se quiere ir, el Toto que empieza a recapacitar. Porque el Toto de siempre es un Toto miedoso. Y el que dice comprá campeón, ese, ¿no? Es de la fuerza del cielo, que lo convenció la mujer que esto era del cielo. El Toto exaltado. ¿Cuál es tu miedo? ¿Que vuelva a incumplir el acuerdo con el fondo? No, ya lo incumplió. ¿En qué lo incumplió? Porque no compró reservas. No compró reservas. Y ahora no las puede comprar. Es extraño, ¿eh? La verdad que las declaraciones de la doctora Carrió me llamaron la atención por esto, y además porque fue muy... No sé qué palabra usar, pero tuvo expresiones muy favorables a Axel Kicillof, incluso en lo personal. Es un hombre de familia, y además dijo que se había puesto contenta por el triunfo de Kicillof y por la derrota de La Libertad Avanza. Eso no me terminó de convencer cuando ella ha sido una luchadora incansable contra la corrupción del kirchnerismo, ¿no? Carrió plantea siempre que lo suyo es republicano, ¿no? Las instituciones, la división de poderes, ese es su planteo básico. Pero respecto a Caputo, ella conoce bien, digamos, al ministro de Economía cuando cuenta que lo convenció la mujer, efectivamente conoce ahí, ventila una intimidad de por qué Caputo, que decía que jamás iba a volver al gobierno, volvió con el gobierno de Milei. Ahora, lo que está planteando, más allá de la cuestión personal, ¿no? Si efectivamente cómo está anímicamente el ministro de Economía, que eso corre por cuenta de Carrió, hay una situación muy delicada en el mercado cambiario, muy delicada. En un rato vamos a hablar con Ricardo López Murphy, todos los economistas lo saben, todos los mandriles, entre comillas. Claro, y el ministro ha quedado muy descolocado porque en julio, cuando decía comprá campeón, no te la pierdas, el dólar estaba a 1.200 pesos, hoy está a 4 pesos del techo de la banda. Y lo peor que podría pasar, hasta ahora se ha mantenido ahí, el Banco Central amenazando con vender en 1.473 pesos. Hoy estuvo en 1.469 el dólar mayorista, el minorista en 1.485 pesos y los financieros un poquito más arriba. Pero lo peor que podría pasar es que el Banco Central venda los dólares del FMI, porque son del préstamo del FMI, que el Tesoro se los pasó al Banco Central, para defender un tipo de cambio, porque ahí se termina la flotación cambiaria y se convierte en una paridad fija. Y lo que todos están viendo es que cuanto más tiempo aguante sin vender, está muy bien, pero que va a ser muy difícil que las 2 semanas previas a la elección, bueno, muchos quieran dolarizarse y consideren que ese precio, ese techo, es una oferta. Entonces, realmente hay una situación, más allá de que hoy ha sido un día de cierta distensión en el mercado financiero, con suba de bonos y acciones por la señal política que dio Milei, hay una situación muy, pero muy compleja. Y por eso es tan importante el tema político, de la señal que tiene que dar el gobierno de gobernabilidad. Sin duda, sin duda. Eso va a afectar directamente todo lo que estás planteando. Y es cierto que en los últimos tiempos ha tenido que salir el propio Milei. De hecho, la foto que Milei muestra antes de dar el discurso de presentación del presupuesto es con Toto Caputo, con Manuel Adorni y con Esper, un poco tratando de respaldar y de apagar o acallar algunos rumores que andaban de algunos chisporroteos entre ambos, ¿no? Es que el gobierno justamente está en una trampa y no puede hacer mucho más de lo que ha planteado de acá a la elección en el esquema cambiario, pero todo el mundo sabe que después de la elección, si el gobierno gana la elección, en mejores condiciones, si le va mal en la elección, en peores condiciones, pero ese esquema cambiario se va a modificar. Sin duda. Porque justamente lo que decía Carrió va al punto. Está diciendo lo que viene pidiendo desde el principio de año del FMI y lo que todos consideran que es fundamental para estabilizar la economía, que haya dólares en el Banco Central. Sin duda, sin duda. Bueno, un gustazo, Maxi. Te mando un gran abrazo. Nos vemos el martes. Buen programa. Alfredo, gracias. Un gusto, como siempre. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Hora 23. Estamos frente a un nuevo Milei. Hay un giro en Milei, efectivamente un Milei que va a buscar no solamente dar los lineamientos de la política económica, sino hacer un giro en la política que sustente de alguna manera su plan económico y la base de su plan económico, que es condición necesaria pero no suficiente para estabilizar esta economía, que es el ancla fiscal, lo que Milei ha dicho que es
algo que está tallado en piedra, ha dicho Milei en el presupuesto 2026. ¿Qué hay en el presupuesto 2026? Que es de alguna manera la prenda de negociación que pone anoche el presidente sobre la mesa como una forma de encontrar gestión política a una situación económica muy, pero muy delicada, como hablamos recién con Alfredo Leuco. Bueno, obviamente lo que hay en el presupuesto, primero hay proyecciones macroeconómicas, supuestos respecto a lo que va a pasar en la economía el año que viene. Y esas proyecciones macroeconómicas, obviamente, ya fueron rebasadas por la realidad, es decir, las pasó por arriba la realidad. Es difícil siempre cuando se hacen proyecciones del presupuesto poner números más certeros, porque si no estás dando indicios de a dónde va a ir el tipo de cambio, por ejemplo. Pero estos números, y sobre todo la proyección de tipo de cambio a fin de año, diciembre de 2025, el gobierno dice el dólar va a estar en 1.325 pesos. Y hoy el dólar está en 1.485 pesos y falta la demanda de un jugador muy fuerte, que es el Banco Central y el Tesoro, que tiene vencimientos de deuda en dólares muy, muy grandes. A partir de enero del año próximo necesita comprar muchos dólares, ¿no? Y ni qué decir, fines de 2026, el dólar 1.423 pesos a fines de diciembre de 2026, es algo que no condice, obviamente, con ningún supuesto más o menos realista. Pero quiero ir a los números del presupuesto en sí. ¿Cuál es el mensaje que envía Milei? Milei dice va a haber aumentos en partidas sociales que han generado mucha conflictividad. Y esos aumentos van a estar en universidades, van a estar en salud, van a estar en discapacidad, van a estar en obra pública. Los sectores que de alguna manera no solamente le han generado tal vez una derrota electoral, uno de los motivos en la provincia de Buenos Aires, sino que son reclamos fuertes del otro lado de todos los sectores políticos, no solamente de la oposición. Y lo que uno ve es que efectivamente Milei ha hecho, no sé si el ajuste fiscal más grande de la humanidad, como dice él, pero un ajuste del gasto público en términos reales que ha sido fenomenal, que nunca se había hecho en la Argentina. Es decir, el gasto público con un base 100 en 2023, en el 2024 cayó a 74 y en el 2025 cayó a 71. ¿Qué significa? Que si se gastaban 100... en el total de gasto público ahora se gastan 70, es decir, un ajuste en términos reales, descontada la inflación, de prácticamente un tercio del gasto público. Y lo que plantea el gobierno para el año que viene es que el gasto público total va por primera vez a incrementarse 5,6% en términos reales. Pero claro, como el ajuste fue tan grande, antes gastaba 100, ahora gasta 70, y bueno, el año que viene vas a gastar 75. Esto es un aumento del 5,6% por arriba de la inflación. Pero el ajuste sigue firme. De hecho, es la base del equilibrio fiscal que busca Milei. Y ahí es la dificultad que tiene, los límites que tiene Milei en la negociación política, en los guiños para conseguir acuerdos con la política. Porque todos le van a decir, bueno, sí, muy bien, aumentás 5,6% en términos reales el gasto público, pero el ajuste sigue siendo brutal respecto a los 100 que gastabas en 2023. Cuando vamos a cada una de las partidas, más o menos pasa lo mismo. Efectivamente, miren lo que anuncia el gobierno, que va a haber, la placa siguiente, un aumento del gasto real, como les decía, de 5,7%. Es decir, gastabas 100, los últimos 2 años, 24-25, gastás 70, 71, ahora vas a gastar 75, aumenta 5,7% en términos reales, por encima de la inflación, pero el ajuste de base sigue muy, muy firme. Y ahí está todo el conflicto político que tiene Milei por delante. El gasto en salud supuestamente aumentaría 17%, por arriba de la inflación. Hay un presupuesto, una proyección de inflación de 10%, que es muy baja para el año que viene. Las consultoras privadas hablan de 18%, pero no importa. Milei dice, voy a aumentar 17% por encima de la inflación. El gasto en transporte 8%, el gasto en educación y cultura 7,8%, el gasto en seguridad social 5% por arriba de la inflación. Bueno, de nuevo, fíjense el ejemplo de las universidades. Cuando Milei dice, bueno, voy a aumentar el gasto en universidades, este es el gasto en billones de pesos a precios constantes, a precios de 2026, suponiendo el 24% de inflación que figura para este año en el presupuesto y el 10% para el año que viene. En el 2023 gastaba 7 billones de pesos, 7 billones de pesos
en transferencias a universidades. Eso lo redujiste prácticamente poco más de 30%. 2024-2025 vas a gastar 5 billones de pesos, 4,6, 4,7 billones de pesos. Milei dice, el año que viene vamos a gastar más. En pesos constantes por arriba de la inflación, 4,8 billones de pesos. Claro, aumenta un poco respecto a 2025, de nuevo, pero sigue vigente el ajuste de prácticamente del 30% respecto al año base o a los años de Macri, 2017-2018, cuando a valores de hoy el gasto en las universidades era un 30% más alto que el de hoy. Y lo mismo pasa en otras partidas. En la placa siguiente, por ejemplo, el gobierno anuncia que va a haber un aumento muy fuerte en la inversión real directa, prácticamente el 50% de aumento. ¿Qué significa la inversión real directa? Significa las obras públicas que de manera directa hace el Estado Nacional en las provincias, ¿no? El resto lo hace con transferencias de capital, que también van a aumentar 50%, que son las transferencias que hace de obra pública el Estado Nacional a las provincias para que las ejecuten las provincias. Esas dos partidas van a aumentar 50%. Pero claro, la obra pública en los últimos 2 años respecto al 2023 gastaba 100, hubo un ajuste del 90%, gastás 10 ahora. Ahora va a aumentar 50%, vas a gastar 15. Repito, gastaba 100 en el 2023 y en los años anteriores, ajuste del 90% en la obra pública 2 años consecutivos, gastás 10. El año que viene Milei les dice a los gobernadores, vamos a aumentar 50%, en vez de 10 vamos a gastar 15 en obra pública. Pero pará, si hace 2 años antes de que llegues vos, en obra pública gastabas 100. Bueno, ese es el límite que tiene en la negociación política Milei por delante y no va a ser fácil. Porque todos ven estos números, todos conocen esto, y un anuncio que vos hagas en cadena nacional, del otro lado abre una negociación política que claramente no te despeja el horizonte. Insisto con este punto porque es muy relevante. Este año el sector público nacional va a gastar 0,4% del PBI en obra pública. En la época de Macri llegó a gastar 2 puntos del PBI. Es decir, 5 veces más de lo que se gasta este año. El año que viene le dice el gobierno a los gobernadores, vamos a gastar 0,5 del PBI en obra pública, entre las transferencias a la provincia y lo que hace el Estado Nacional propiamente dicho. Bueno, hay un aumento relevante, pero aún así el ajuste perdura. Es la base del plan económico de Milei, pero lo que le pone limitaciones en la negociación con la política. Y finalmente el tema jubilados. El gobierno anuncia un aumento de las partidas previsionales para el año que viene en términos reales. Pero hoy, las jubilaciones, y es una discusión de hoy, que estamos en septiembre, no del presupuesto 2026 que aplica a partir del año 2026. El haber mínimo jubilatorio, en noviembre de 2023, en precios de hoy, a valores de hoy, bueno, hicieron acá, hoy la jubilación es 320.000 pesos, 320.285 pesos el haber mínimo, sin bono, ¿ok? A precios de hoy, en noviembre de 2023 era 290.000 pesos, es decir que ha habido un aumento del 10% en términos reales de la jubilación, el haber mínimo. Pero el haber mínimo sin el bono. 7 de cada 10 jubilados cobran además el bono de 80.000 pesos, que está congelado desde marzo del año pasado. Con lo cual, con bono, en noviembre de 2023, el haber mínimo eran 413.000 pesos, y ahora en septiembre, lo que están cobrando hoy los jubilados, con bono, 7 de cada 10 jubilados que cobran la mínima, cobran 390.000 pesos. Es decir, tienen un ajuste de casi 6% en términos reales. Estas son las discusiones para bajar a la calle que el gobierno va a tener que enfrentar, manteniendo el eje que es el equilibrio fiscal, pero negociando y tirando por la borda la motosierra. Esto no se negocia con motosierra, se negocia justamente en el Congreso o con los gobernadores, afinando el lápiz, con el color que quieran, y dejando de lado la campaña política de la motosierra, que sirvió para un momento en campaña electoral para Milei y en la primera etapa de su gestión, pero hoy está encontrando límites evidentes, no solamente en la sociedad, la elección de la provincia de Buenos Aires, sino fundamentalmente en la política. Empezamos de esta manera y nos metemos de lleno con el programa.
mucho más fácil tener vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas como se hizo en otro gobierno y que como consecuencia de ella hay una persona que está con una tobillera presa porque la plata de la ruta se las afanaron. Durante la campaña del 2023 se las pasaron diciendo que yo iba a cerrar las universidades. Y sin embargo, las cuentas a las universidades no solo que no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades, por ejemplo, no quieren ser auditadas. Ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blancos. Se suma Claudio Jacqueline a la mesa de hora 23. Gracias, Claudio, por venir como siempre. Y Ricardo López Murphy, también en nuestros estudios. Me miraba López Murphy cuando yo hablaba de tirar la motosierra. Parece que quería más motosierra López Murphy. No, nunca yo hablé de eso. Ah, está bien. Bueno. Nunca hablé de eso, ni se me ocurriría pensar la reforma del sector público en esos términos. Con una motosierra. No, digamos, yo soy más para el escalpelo. El escalpelo, un bisturí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Digo, es un poco más sofisticado. Mañana es un super miércoles, porque el gobierno se encuentra, Claudio, Delfina, justamente con un super miércoles donde van a tratar diputados dentro del recinto, dos de los vetos de Milei, Garrahan y universidades, y fuera del recinto va a haber una manifestación relevante. Exactamente, y te diría que por estas horas es muy complicado el tema del poroteo. Muchos de los diputados lo que me dicen es palo a palo, realmente está muy justo el número para lo que es la oposición, para rechazar el veto. Hay quienes dicen, bueno, como vos decías en la editorial, Maxi, que Garrahan saldría y que el problema estaría en financiamiento universitario. Y mira, acá vemos un poco, bueno, justamente también obviamente otra iniciativa que se va a tratar mañana, la modificación a los DNU, pero yendo estrictamente al rechazo, al veto, ya te digo, están muy activas las negociaciones y te sumo algo más. El gobierno está bastante activo en estas negociaciones y no descarta, o por lo menos es la información que yo tengo, que evalúa dar algún tipo de señal mañana, anuncio previo a la sesión en relación a lo que sería Garrahan y financiamiento universitario. Atención con esto porque es algo que está empezando a dar vueltas, sobre todo en lo que son los bloques más afines al gobierno, así que estamos viendo algunas estrategias. ¿Anuncio de qué estilo? De aumento. A mí lo que me dicen es, desde uno de los bloques afines al gobierno, que el gobierno no descarta mañana anunciar algún tipo de aumento en relación a universidades y Garrahan. Esto es algo que está dando vuelta, no está confirmado, pero bueno, vemos acá negociaciones a contrarreloj, después te tiro algún dato más de esto. Sí, es parte de lo que se está hablando hoy en el Congreso. Lo cierto es que mañana es un día extremadamente desafiante. Hoy además se incorporó el otro tema en el Senado, que es vetar lo de Atenes, que es el otro elemento que tienen en disputa con los gobernadores fuertemente. Y es cierto también que el reparto de Atenes que hubo en las últimas 72 horas apuntó a desmembrar los bloques de diputados que podían darle el número para rechazar el veto a la ley del Garrahan y el veto a la ley de financiamiento universitario. También es cierto que lo que te dicen casi todos los diputados, todos van a estar mirando la magnitud de la movilización que va a haber mañana, porque este es el otro elemento, porque además lo que pasó es que en 72 horas empezó a diluirse, en 48 horas empezó a diluirse un poquito el anuncio de anoche, porque los anuncios de anoche que eran un anuncio para decir, bueno, nos ocupamos de los 4 sectores que habían sido más impactados y que habían tenido mayor repercusión social, nos vamos a ocupar. Rápidamente era, ni siquiera nos vamos a ocupar ahora, pero además no vamos a recomponer lo que perdieron, que es lo que se instaló. Entonces, esta es parte de una discusión de una acción que al gobierno le ha durado poco. Sí, uno tiene la impresión de que el gobierno no ha trabajado con él, es decir, mandó el presupuesto y no hizo un trabajo previo de trabajar con los actores, con los gobernadores y demás, que ahora tiene un trabajo por delante. Para nada, y es lo que le reclamaron, y se lo dijo explícitamente Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, la semana pasada, cuando se reunieron con la mesa política, le dijo, no, antes de llevar al Congreso a empezar el debate, discutamos nosotros qué es lo que va a tener ese presupuesto. Pero además, como acabás de mostrarlo vos, otra vez lo que aparece es un dibujo más que un presupuesto. Sí, recordemos que el gobierno esperaba
mandar el presupuesto en un contexto político distinto, ¿no? Obviamente. Eso es clave. El gobierno pensaba que le iba a ir bien o bastante bien en la elección provincial, no ocurrió, entonces ahí las cosas empezaron a acelerarse. Creo que en parte es por lo menos muy optimista el presupuesto del año próximo. No creo que llegue a ser un dibujo como lo era así en la época kirchnerista, donde hacía todo lo contrario el kirchnerismo. Se subestimaba el nivel de actividad que iba a haber en el país y por eso, bueno, tenían más recursos. Sin embargo, quiero decir que desde la perspectiva de Milei, yo entiendo que a las universidades no les alcance, a quienes reclaman por el tema de discapacidad tampoco, Garrahan tampoco, pero hay una concesión importante por parte del gobierno, que es que supuestamente tenía que ser de 2,2% el resultado primario para el año próximo, ¿sí? Le tenía que quedar en la caja antes de pagar la tarjeta de crédito 2,2% del producto y ahora lo bajó a 1,4%. Digo, dentro de la para lo que es la mirada de Javier Milei está siendo súper concesivo, con lo cual acaban a chutar los planetas. Me parece que el gobierno entendió, y lo sumo acá a López Murphy. El gobierno siempre subía la apuesta con el ajuste fiscal. Había acordado con el FMI este año, sin presupuesto, 1,3% del PBI de superávit. Maxi, vamos a de superávit fiscal primario. Vamos a la verdad, todo esto es demencial. Todo es demencial. Argentina tiene un déficit institucional que yo creo es difícil de superar. Gobernadores, senadores, diputados, yo lo vivo ahí. Se siente Papá Noel. O sea, cada cual dice, le voy a dar a este, le voy a dar a este, le voy a dar a este. Yo todavía nadie me explicó, ni el gobierno, ni los miembros del Congreso, ni los gobernadores, de dónde salen los recursos. No hay un programa monetario y financiero congruente con esto. Dice, yo voy a bajar esto, le voy a dar a esto, ¿y de dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? En otros países, acá hay un problema institucional muy serio. En otros países el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Puede analizar y bajar gasto, pero no los puede subir. Por ejemplo, en Chile. Entonces, esta cosa que cada diputado no se le ocurre repartir, digo, para poner caso, defensa, yo soy presidente de la Comisión de Defensa Nacional, estamos perdiendo cuadros en las Fuerzas Armadas, tenemos el presupuesto más bajo de la defensa de la historia argentina. Una cosa catastrófica. Entonces digo, hay un clima demencial, porque yo veo que todo el mundo habla lo que va a repartir como si fueran Papá Noel gigantesco. El gobierno, los miembros del Congreso, los gobernadores, ¿dónde están los recursos? ¿Cuál es la institucionalidad? Y además Cristina rompió en el 2008 el mercado de capitales, pequeño mercado de capitales que tenemos, porque en todos los países las deudas se pueden renovar. Acá no hay actores institucionales que renueven la deuda. Nadie sabe dónde va a salir la plata. El riesgo país vuela. No tenemos moneda y todo el mundo dice, le vamos. A mí el otro día me decía uno, hay que poner un cañoducto desde el Banco Central a cada ministerio. Bueno, con esa idea sí terminamos. Pero esa no parece ser hoy la discusión. No, es esa, Maxi, es esa. Es esa. Preguntale a alguno cuál es el programa financiero que tiene. ¿Cómo vamos a renovar la deuda? O no la vamos a pagar, que esa es la otra cosa que escucho 2x3. Ya hemos tenido 10 default. Eso es lo que nos llevó a donde estamos. Hemos tenido varias hiperinflaciones. Le hemos quitado 13,0 a la moneda y vamos, yo anticipo, por 17. Esa cosa de creer que esto se arregla emitiendo dinero e incumpliendo las deudas nos ha llevado a la catástrofe de crecimiento que tenemos. El gobierno además ha sido de una incompetencia manifiesta en lo institucional, en lo político y en lo económico. ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjame explicar porque si no estamos perdidos. Cuando yo decía fenómeno barrial, planteaba lo que está pasando hoy. ¿Cuál es el problema central de la sociedad argentina? Asegurar la gobernabilidad. Si uno va con un outsider y con una bancada chiquitita, sin ningún respaldo, y está al viento que sople. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces estamos en una situación extremadamente peligrosa que tiene un profundo contenido institucional. Nadie dice cómo se pagan las cosas, cómo se financia. Yo lo veo todos los días en el Congreso. Pero Ricardo, usted está diciendo que hay riesgo de default en la Argentina. No, yo digo que hay riesgos de que nadie dice cuál es el programa monetario y financiero congruente con expectativas.
Porque ahí yo veo que hay gente que dice, tendríamos que subir el gasto acá, ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Dónde están? Pero, Ricardo, disculpame una cosa, tenés superávit fiscal primario. Es decir, tenés más ingresos. Artificial, no lo tenemos. Bueno, si vos lo discutís. Pero que no lo tenemos, no lo tenemos porque no registramos las deudas. Por ejemplo, no se registran las deudas con la Ciudad de Buenos Aires, se le deben 7.000 millones de dólares a la Ciudad de Buenos Aires. Está bien. Ahí te metés un poquito en la cocina de lo que es el presupuesto. Bueno, pero que eso revela el problema del realismo. Está bien. No hay, a ver, la discusión, Maxi, déjame porque acá esto es muy importante institucionalmente. El presidente tiene que ordenar al ministro de Economía que vaya al Congreso, que no se ha dignado ir en 2 años. Y lo primero que tiene que explicar es cuál es el programa monetario y financiero que tiene. Yo creo que nos vamos a pegar un susto cuando lo veamos, porque yo creo que no lo tiene. Ahora, los que sugieren los gastos tienen menos que él. O sea, acá estamos en manos de gente que no tiene la menor idea de los problemas que tenemos. Esperamos un segundito, porque me parece que el gobierno primero entiende, más allá de los números que ya contamos, es raro, digamos, hay algunos números raros del presupuesto. No me quiero meter en cosas técnicas. Ahí falta, por ejemplo, pero déjame una cosa que falta. Falta la plata para la Ciudad de Buenos Aires. La coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires falta en el presupuesto. Es una cosa de loco. Está bien. El gobierno baja el número que tenía en el acuerdo con el FMI de 2,2% del PIB. Eso tampoco es cierto. ¿Pero qué no es cierto? Estoy contando lo del presupuesto. No es cierto, Maxi, porque el acuerdo con el fondo es un acuerdo monetario y de deuda. Estos son previsiones. Está bien. No lo va a poder hacer. Si lo hace, incumple el acuerdo. ¿Y cómo financiamos el funcionamiento de la economía? Está bien. Estoy tratando de explicar porque nadie sabe, digamos, que efectivamente había 2,2% del PBI de superávit fiscal primario antes del pago de intereses en el acuerdo con el fondo. El gobierno, en vez de subir el superávit, que era lo que decía siempre, que iba a ajustar más de lo que dice el FMI, lo baja a 1,5% del PBI el año próximo, y aún así dice que tiene equilibrio financiero el año que viene. O creo que un superávit financiero de 0,3% del PBI. Entonces uno que dice, desaparecieron un punto de intereses. El otro día, desaparecieron un punto de intereses de la deuda del año que viene. ¿Dónde está el punto? ¿Que hay una renegociación de la deuda del año que viene? ¿Dónde está el punto? Bueno, no me quiero meter en cosas técnicas. El lunes en este canal vino Kicillof a una reunión con Pañi, a una entrevista, y dijo: yo no tengo la menor idea de los déficits. No me abras todas las ventanitas, porque me abrís todas las ventanitas. No, pero esa ventana es importante, porque Kicillof no entiende la aritmética del déficit. Está bien, pero ahora estamos discutiendo. Pero que es importante entender, porque el grueso del país no entiende los problemas de la restricción presupuestaria. Una cosita, porque quiero meterme en la discusión de mañana. Kicillof en esta juega de palo, digamos, está fuera. El kirchnerismo está fuera. Todos saben que va a votar en contra de los vetos. Para un segundo. Para un segundo. Conceptual. Ricardo, para un segundo. No, pero digo, si querés que venga, tengo que explicar. Bueno, está bien, pero no monopolice la palabra. No, pero que es importante. A vos te gusta la competencia, el argumento, porque está antes de las novedades. Esto es un problema marginal. Todo esto es macana. Todos estos números son macana. Lo que yo digo es otra cosa. El software está mal. Yo tengo miedo al agua, porque me parece que el agua que tomamos nos hace decir disparate. Bueno, para un segundo, porque es importante tu voto, el voto del radicalismo, el voto del peronismo federal no kirchnerista, el voto del PRO. Por eso me interesa un poquito que vos des las definiciones. Porque si te empezás a pelear con el kirchnerismo va a votar, se sabe cómo va a votar. Ya está. Se sabe desde el primer minuto cómo va a votar. Lo que no se sabe, y son los que se dan vuelta, hacen así, después se dan vuelta así y vuelven a votar así, son los que están por fuera. En la oposición, por fuera del kirchnerismo. Por eso ahora vas a contar un poquito. Ahí hay dos puntas que hay que ver. Primero, los que no estuvieron en su momento, que esto es uno de los números que están mirando y que el gobierno apunta. Otros son los que se abstuvieron, y entonces cómo van a votar. Ya se sabe que algunos que se abstuvieron, ejemplo, Silvia Los Penato, va a votar
a favor de la ley, va a votar en contra del veto. Mira, te aporta ahí, súmate, Delphi, con toda la info que tenés. Mirá, bueno, por un lado, los votos claves. Es cierto, se está mirando mucho los que se abstuvieron dentro de PRO y va a haber definiciones, te diría que todavía no está resuelto, hoy tuvieron reunión de bloque, pero que la duda hoy, digamos, ¿dónde gira? Acá, 4 diputados de Misiones, que son los que en las, digamos, de las votaciones anteriores se ausentaron o se abstuvieron. Estos diputados, a ver, ¿por qué hay duda? Porque pueden mover la aguja. La realidad es que ni de un lado ni del otro saben cómo se van a comportar y es muy importante teniendo en cuenta que el viernes el gobierno le transfirió a Misiones, justamente al gobierno de Hugo Pasalacqua, 4.000 millones de pesos. La provincia de Misiones es una de las 4 provincias que el viernes recibió en concepto de ATN, bueno, recursos, ¿no? Entonces, por eso estamos mirando bastante a los diputados que responden a los gobernadores. No son los únicos, también después tenemos el caso de Entre Ríos, acá, que juega fuerte Rogelio Frigerio, que también se le giraron en concepto de ATN 3.000 millones de pesos. Acá hay 2 diputados que podrían llegar a cambiar su voto. ¿Por qué digo cambiar? Porque, por ejemplo, Francisco Morchio, que es de Encuentro Federal, bueno, en la votación anterior, en una se abstuvo, digamos, en emergencia pediátrica se abstuvo y después votó a favor. Atilio Benedetti de la UCR votó a favor de las 2 iniciativas, pero hay dudas sobre el comportamiento que podrían tener en justamente la sesión de mañana. Y como ellos, después está también el caso de, bueno, las abstenciones dentro de PRO, algunos radicales que por el momento están oscilando. También tenemos algunas dudas en relación al, bueno, Encuentro Federal y además te sumo algo más, Innovación Federal. Después tenemos el bloque, se dividen con los misioneros y los salteños. Los salteños que responden a Gustavo Sanz, que votaron a favor de ambas iniciativas, pero hay algunas dudas, o por lo menos lo que me dicen algunos diputados que llevan el poroteo es, los tenemos anotados con lápiz, que van a rechazar el veto, pero recalcan el tema de con lápiz. Estas son, ¿no?, las 4 provincias que abrió la billetera del gobierno, sí, ¿no? Con los ATN. Exactamente, estamos hablando de, mira, acá vemos a las 4 provincias, lo decíamos recién, Misiones, que se llevó 4.000 millones de pesos, después lo tenemos a Entre Ríos, acá con 3.000 millones de pesos, al gobernador Frigerio, que lo decíamos recién. Sí. Después también tenemos, mira, seguimos avanzando, tenemos a Santa Fe, Puyaro, también 3.000 millones de pesos. Y después tenemos a Chaco, Esdero, que además, bueno, claro, es un aliado. Pero hay una situación muy distinta, tanto Frigerio como sí, Pasalacqua, como Esdero, y sobre todo Esdero y Frigerio, que arman directamente listas con el gobierno nacional y están en una situación muy, pero muy delicada. En el caso de Puyaro, Puyaro dijo textualmente, si porque nos envíen 3.000 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, lo que le debe el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe es 100 veces eso, digamos, no es ese el monto, pero dijo, si nos quiebran por un ATN que nos envíen, no merecemos armar ningún espacio político. Está claro que el gobierno va a necesitar otra negociación que no es el reparto de los ATN con los gobernadores que están armando un espacio político distinto al del gobierno nacional. Pero perdón, ¿qué negociación puede haber ahí? Ninguna puede haber. De acá al 26 de octubre es lo que le dicen todos los gobernadores. No hay posibilidad de ninguna negociación, no hay ningún incentivo. ¿Me vas a bajar la lista en mi provincia? Al contrario, son desincentivos porque lo que pasó en el armado de listas, en la distribución de recursos y a cómo se llega a esta elección, están todos desincentivados para sentarnos a negociar. Y más aún, cuando la negociación solo pasa por la promesa de revisar las partidas presupuestarias, no con nada, porque tampoco el gobierno está en condiciones de dar nada ahora. Entonces, esta es una situación donde hay una encerrona que solo va a ser retórica esa discusión y poco eficaz. Hay algunos gobernadores que pueden operar sobre algunos diputados y este es el punto. Si se van a esconder, bueno, habrá que ver si, qué sé yo, Nacho Torres, que está jugando fuerte, a Ana Clara Romero, que es la primera candidata en su provincia, la hace jugar o no. Si Puyaro la hace jugar a Germana Figueroa Casas, por ejemplo. Digo, son votos que son bastante clave y que dicen que Puyaro, Valdés y Yarlora ya está, van a hacer jugar a fondo a sus diputados en contra del veto al Garham y en contra del veto a universidades. A fondo, que los 3 gobernadores fuertes, que son 3 gobernadores importantes de ese espacio, no hay duda, lo decía recién Rodrigo de Loredo, y que del bloque radical, que ese bloque creo que son 15, 11 van a rechazar, incluido el propio de Loredo.
el veto a Garrahan y el veto a universidades. Pero que los números están muy justos con universidades, están un poquito más holgados en el Garrahan, pero va a ser abierto. Mañana hay que ver qué negocia por abajo el gobierno. Con lo cual realmente puede pasar cualquier cosa, como le ha pasado en el gobierno, va en varias ocasiones, no solo este año, sino el año pasado también, que llevaba al Congreso algo y le salió otra cosa. ¿Qué es lo mejor? La pregunta. ¿Qué es lo mejor? ¿Que pueda imponer el veto o que de alguna manera pueda pasar pantalla en vez de quedarse confrontando con universidades o confrontando con Garrahan? Yo creo que el gobierno lo mejor que le puede pasar es que el costo lo pague el Congreso. Digo, que en todo caso el Congreso no pueda ir en contra del veto. Esto es lo mejor que le puede pasar. Y que entonces la responsabilidad, que de alguna manera lo que está haciendo con el presupuesto. Díganme ustedes dónde cambiamos partida y a qué le cortamos de lo que yo les ofrecí. En cualquier caso, este es el juego. Hoy es 16 de septiembre, justamente hasta el 26 de octubre este escenario se va a mantener. Lo único que puede sacar a Milei de esta trampa es la elección y hay que ver cómo le va, ¿no? No sabemos. Pero a ver, todo lo que están discutiendo, por eso el presupuesto 2026, Milei necesita al día siguiente de la elección, más allá del resultado, reconstituir gobernabilidad. Sí, necesita, es decir, yo veo lo que está... Y sobre todo, Maxi, después de que lo más probable es que avance ley para reglamentar y cambiar los DNU. Sí, pero es muy fuerte, pero Maxi, mañana diputados va a voltear también una serie de DNU, de estos de fusiones de organismos, de los que impulsa Sturzenegger, firmados por Milei. Bueno, información adicional, ojo también, el jueves se juega ATN, hay sesión especial también el jueves para el caso de ATN, que es lo que le importa a los gobernadores. Claro, se incluyó en la sesión del jueves, en el temario, el veto a los ATN, donde por la composición del Senado, donde el gobierno está aún más complicado, ¿no? Ya se da por descontado que en el Senado se va a rechazar el veto, después, obviamente eso se gira a diputados y hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero, y también en viceversa, digamos, va a pasar lo mismo en lo que es financiamiento universitario y Garrahan. Después, eso, en el caso de rechazarse el veto, tiene que tratarse en el Senado, porque recordamos, Maxi, que se necesitan para rechazarlo justamente a ambas cámaras. Pero, a ver, el jueves, lo decimos, está incluido el tema de ATN y se va a insistir para rechazar la iniciativa y ya dan por descontado que están los números. Bueno, todo se da en un contexto, ¿no? Yo lo veo al presidente 4 cambios abajo, ¿no? Se lo vio en la cadena nacional, se lo vio hoy a la mañana Paraguay también. En Paraguay, en la CEPAC. Después tuvo una actividad por la tarde con industriales en Paraguay, que estuvo ahí más, si se quiere, más entonado, porque estuvo con la campera, era distinto, pero en la CEPAC, que es esta agrupación política internacional conservadora, parecía que seguía en la cadena nacional el presidente, en un tono muy sedado, muy bajo, muy moderado, muy cauto en sus declaraciones. Pero la frase que todos tomaron de ayer, no solamente voy a trabajar codo a codo con gobernadores y con diputados y senadores, distinta a la de están las ratas, la casta, la inmundicia, las basuras del Congreso, un cambio, los degenerados fiscales, sino la frase de lo peor ya pasó, que es una frase que obviamente todos salieron a comparar con Macri en su momento o con otros episodios en el pasado. Fíjense cuando el presidente decía ayer en cadena nacional, lo peor ya pasó, diciendo, bueno, lo peor del ajuste, lo peor de la inflación, lo peor de la inestabilidad cambiaria, ya pasó. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó.
Bueno, ahí estaba el presidente Milei, salió Cristina Fernández de Kirchner a cruzarlo. Sí, efectivamente. ¿Querés que veamos qué dijo? Esto es lo que sostenía Cristina Kirchner, que lo estaba esperando a Javier Milei y finalmente lo encontró después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Dice Cristina Kirchner, tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018. Sostenía hoy la expresidenta Cristina Kirchner. A ver si tenemos alguna cosita más. Bueno, recuerda Macri, la idea. 1 de marzo de 2018, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa, en abril se da la primera crisis cambiaria, un mes después decía esto. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Bueno, se lo notaba también, en ese momento Macri necesitaba dejar de atrás la etapa del ajuste, digamos, ¿no? Pero había ganado una elección, Sí. En 2017 no había sido ganado malo. una elección, pero ya en ese momento él sabía que había cambiado la realidad, sobre todo la realidad internacional. Había llegado Trump al gobierno, había empezado a subir las tasas, la Argentina empezaba a quedarse atrasado y esa mención era un acto de voluntarismo absoluto porque después, un mes después, tuvo la primera crisis cambiaria que ya venía perfilándose. ¿Lo peor ya pasó, Ricardo? Bueno, ahí yo creo que el que escuchó esta mesa hoy no invierte un peso ni que emplea a nadie. O sea, el nivel de incertidumbre es extraordinario. Pero yo lo que agrego a eso es que el problema nuestro no es de políticas, es institucional. Tenemos mal definidas las instituciones, hemos destruido los mercados. Esperamos un segundo, tenés un problema ahí en el MIC. Claramente, a ver, lo que pasó hoy en el mercado cambiario, lo que está pasando con el riesgo país rozando los 1.200 puntos, uno tiene la impresión de que el ajuste fiscal, sea con bisturí, sea con motosierra, sea con acuerdo con los gobernadores, no creo que eso esté en discusión. Nadie duda de que Milei el año que viene va a tener superávit fiscal primario como tuvo este año o el anterior. Me parece que lo que todos están viendo es, bueno, ¿y dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares en el Banco Central? No sé ¿cuál es tu visión, Ricardo? Yo no tengo eso claro para nada. A mí me parece que está todo en un mare magnum. Entonces, en ese mare magnum, con un déficit institucional, remarco esto, yo tengo un déficit institucional y hemos destruido los instrumentos del mercado de capitales. Dadas esas dos cosas, nuestra fragilidad es extraordinaria y nuestra historia es terrible. 10 default y 5 confiscaciones de depósitos. Entonces, Argentina tiene que tener una inmensa prudencia cuando discute estas cosas que yo no la veo. O sea, no la veo ni por parte del gobierno, ni la veo por el resto de los actores sociales. Entonces digo, lo primero que tenemos que discutir es cuál es nuestro programa financiero. ¿Cómo vamos a financiar lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro programa monetario? ¿Tenemos espacio para...? ¿Qué espacio tenemos? Yo no lo veo el espacio, digo... Uruguay, Chile, Brasil discuten estas cosas de una manera inteligente. Ahora, Ricardo, ¿cómo puede ser que no podamos discutir como discute Uruguay, Paraguay, Brasil, vamos a algo concreto. Milei está enviando el mensaje, miren, el ajuste ya lo hice, bajé 30% el gasto en términos reales, ahora te estoy diciendo que te voy a aumentar un poquito. Se va a discutir si aumenta un poquito, aumenta un poco más o un poco menos. Pero gastaba 100, ahora estás gastando 70, bueno, por ahí gastás 75, 78, gastás un poquito más. En ese sentido lo que está diciendo, miren, el ajuste en términos de lo que es gasto público y demás, ya lo hicimos. Ahora, hay una duda respecto al mercado cambiario. Mirá lo que pasó hoy con el dólar. Hoy el dólar estuvo nuevamente ahí muy cerquita del techo de la banda, ¿no? El minorista en 1.485 pesos, pero el dólar mayorista, que es el que mira al Banco Central para intervenir o no en el mercado cambiario, estuvo por debajo de los 1.470 pesos, ¿no? Y el Banco Central sigue poniendo órdenes de venta en 1.473 pesos. Es decir, por ahora no interviene, pero le avisa a todo el que quiere comprar dólares que hay un techo para el dólar, que el dólar cuando llegue a 1.472 el mayorista deja de flotar. Que ahí, es que yo lo pienso al revés. Que ahí vende el Banco Central. ¿Cómo lo pienso yo? Yo pienso, ¿cuál es mi restricción de recursos? Dada mi restricción de recursos, ¿qué puedo hacer? Acá en general se piensa a partir de aspiraciones.
y a partir de ahí que Dios proveerá. Y yo creo que bajo esa regla es imposible funcionar. Entonces tenemos que cambiar el marco de gobernabilidad, el marco institucional, con un programa más ambicioso que diga cómo vamos a resolver esta, digamos, fisura institucional que tenemos. Que yo, por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando vino la Constituyente del 94, yo propuse hacer cambios en el orden constitucional que justamente impidieran esta fiesta que tenemos todos los días de aspiraciones. Una fiesta. Ahora, Ricardo, digamos, ¿vos crees que, insisto con esto, vos crees que los mercados, que los agentes económicos, los que están comprando dólares, están preocupados porque temen que Milei se desvíe del curso de ajuste fiscal? No, lo que están viendo es que Argentina tiene vencimiento en dólares muy grande de su deuda a partir del año que viene. Yo lo tengo no bien tiene reserva en el Banco Central. Lo entiendo muy bien. Y no compra ni el Tesoro ni el Banco Central. La gente mira el riesgo país. El riesgo país dice, bueno, ¿cómo van a resolver este problema? ¿Cómo lo van a resolver? Si ustedes no resuelven ese problema, el sistema es indeterminado. ¿Qué problema? El riesgo país. Si uno no puede refinanciar la deuda, no la puede pagar al contado. Entonces el sistema colapsa. Entonces hay que volver para atrás. Bueno, ¿cómo ponemos orden en el programa monetario, en el programa financiero? ¿Cómo cerramos el marco institucional y hacemos que sea factible gobernar la Argentina? ¿Vos crees Estoy que diciendo la una cosa mucho más seria que si el dólar toca, no toca, No, claro. si el presupuesto... El problema es que la discusión de corto plazo en la Argentina es otra. Bueno, pero justamente por la ignorancia... Por eso citaba a Kicillof. Por eso citaba a Kicillof. Kicillof el otro día dice Compagni, a mí me preocupa el déficit externo, pero el déficit externo es la suma del déficit fiscal y el déficit del sector privado. Es una cuestión aritmética. ¿Cómo vas a arreglar el déficit externo? ¿Vas a ajustar el sector privado o el sector público? ¿Cómo ajustar el sector privado? ¿Vas a subir los impuestos? ¿Qué es lo que vas a hacer? A mí me parece que es todo un mundo de fantasía el que viven nuestros dirigentes. Y frente a eso yo creo que hay que proponer otra cosa. Hay que proponer un camino de certidumbre, de racionalidad, que siga las prácticas que no son muy originales. Yo veo el gobierno uruguayo, acaba de asumir el gobierno uruguayo, ha hecho un presupuesto a 5 años, tienen una discusión y tienen un riesgo de país que es una 15ª parte del nuestro. 60 puntos, nosotros tenemos 1.220 veces. Sí, ¿No les parece eso una locura? Justamente ahí tenemos una placa y lo que se ve que no solamente tienen muy bajo riesgo país, sino que están llenos de reserva en el Banco Central. Entonces, no usan los dólares del Banco Central, lo tienen por las dudas. No lo usan porque refinancian sus deudas. Pero justamente le dan crédito porque tienen muchos dólares. No, le dan crédito además porque tiene una institucionalidad que no hacen las locuras nuestras. Bueno, también. Sí. Esta es la discusión, ¿no? El gobierno está muy apretado de acá a la elección con el tema cambiario. Esto va a ser todos los días. Y 2 semanas antes, es decir, lo que hoy estén diciendo, bueno, el techo está... la tasa de interés en pesos es muy buena, pero vamos a ver 2 semanas antes de la elección cómo se juega, porque todos están viendo un proceso de dolarización efectivamente previo a la elección. ¿Viste que Uruguay tiene elecciones y nadie se hace esas preguntas? López Murphy, lo interrumpo, porque más allá de la coyuntura que explicó muy bien, cómo en relación a esto, ¿cómo va a votar mañana? ¿Va a respaldar los vetos de Primero voy gobierno? a explicar este problema, que después que vea la reacción valoraré mis acciones. Si yo digo hay una irresponsabilidad general, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y qué deberíamos hacer? ¿Va a apoyar Pero por eso va yo creo que el gobierno ha hecho una muy mala gestión en lo económico, en lo institucional y en lo político. Pero Ricardo, viniste diciendo que hay un despilfarro, que en el Congreso... No, pero eso te digo... ¿No vas a apoyar los vetos de Milei? No escuché, no me entendieron. Yo no dije que un despilfarro, yo digo que hay una restricción objetiva de recursos que no está siendo considerada. Bueno. Eso es lo que digo. Después dicho eso, digo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo pensamos el problema? Yo, por ejemplo, le voy a contestar. Yo propuse hace varios meses que el Garrahan, las escuelas, las universidades sean transferidas a los estados federales, como es en Brasil, como es en Estados Unidos, porque
el Estado federal no está en condiciones de administrarlo. Esa era una reforma fiscal considerable. Desgraciadamente no encontré oído receptivo. No encontré oído receptivo porque todo el mundo decía, no, vamos a farrear. Está bien. ¿Cómo hago cuando me contestan vamos a farrear? Tengo un problema, esa es la verdad. Es una discusión profunda. Es una discusión profunda. En los 90 se dio esa discusión. Cavallo tenía que cerrar el déficit fiscal nacional y le tiró por la cabeza a las provincias, las escuelas y los hospitales. No, pero eso no se puede hacer ahora. La Constitución no permite eso. Está bien, pero lo que quiero decir Constitución obliga a transferir los recursos. No, bueno, está bien, sí, que te lo cuente Macri con el tema de la policía. No, pero eso es lo que establece la Constitución. Eso es lo que lo robó Alberto Fernández y Cristina a la ciudad de Buenos Aires. Por eso estoy tan indignado, porque Alberto Fernández y Cristina le robaron a los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires una cifra fabulosa. Gracias, Ricardo, muy amable. Claudio, una reflexión final respecto a lo de mañana. Sí, respecto a lo de mañana. Mañana el presidente va a tener un día complicado, sea cual sea el resultado, porque hay una votación que casi seguro está hecha, porque avanza, insisto, el tema de DNU y porque obviamente vuelve a abrir esa imagen de fragilidad que este gobierno tiene y que la va a seguir teniendo y que la duda es si va a lograr revertirla el 26 de octubre o se va a profundizar. Esto es lo que tiene por delante. Claudio, gracias como siempre. Gracias a vos. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta